Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Katia Escalante Barbosa, subdirectora interina de la Escuela Judicial. En nombre de la Comisión RAC, la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa y la Escuela Judicial Licenciado Edgar Cervantes Villalta, les damos la más cordial bienvenida. Presentamos la conferencia el día de hoy, Importancia de las herramientas restaurativas para la persona juzgadora que facilita la reunión restaurativa, guía de la persona facilitadora y la pieza de diálogo. Nuestro ponente del día de hoy es el máster Alberto García Chávez. Don Alberto es máster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Es juez de juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, miembro del equipo de Justicia Restaurativa del Primer Circuito Judicial de Alajuela y profesor de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. Don Alberto también es experto asociado del ILANUD. Antes de darle la palabra a don Alberto, les pedimos por favor y les recordamos mantener los micrófonos silenciados y las cámaras apagadas con el fin de no interrumpir a don Alberto y para mejorar la calidad de la grabación. Si surge alguna pregunta durante la conferencia, les vamos a agradecer que la anoten en el chat y al finalizar, don Alberto va a atender sus consultas. Adelante, don Alberto. Muchas gracias nuevamente por el valioso apoyo al programa de extensión de la Escuela Judicial. Buenas tardes, doña Katia, y buenas tardes a todos los compañeros que están acá presentes y que se tomaron el ratito para conectarse, por lo menos un poquito de tiempo para hablar de algo que es bien interesante porque varios de las personas que estamos en justicia restaurativa, cuando normalmente trabajamos en justicia restaurativa, pasamos por alto algunas situaciones que parecen pequeñas, pero que terminan teniendo un peso gigante. Y una de ellas es el guión que utilizamos y por qué es que usamos ese guión. Bueno, con doña Katia creo que no había tenido la suerte de que me presentara, pero con los otros que he tenido la oportunidad, sí les quiero variar un poquito las reglas que dijo doña Katia. Lo primero es, si quieren acompañarme con la cámara encendida, pues para mí sería mucho más ameno y no tener que estar viendo nada más la pantalla. No voy a utilizar ninguna presentación. Y también, si surge alguna duda o quieren comentar algo en el transcurso de la ponencia, pues que lo vayan haciendo de una vez. A mí me gusta más esa dinámica y con el permiso de doña Katia se los planteo de esa manera. Pues no quiero que sea o que suene algo aburrido, ¿verdad? Más bien me gusta que sea una cuestión un poquito más de un diálogo entre nosotros, más de una cuestión dinámica y también permeado desde la experiencia que se ha podido tener a lo largo del tiempo que se ha tocado justicia restaurativa, ¿verdad? En ese sentido, la idea es, bueno, si partimos de los objetivos de la charla, que es consolidar, por acá lo imprimí, ¿verdad? Consolidar la aplicación del procedimiento restaurativo mediante la correcta utilización de la guía de la persona facilitadora. Vean ustedes, ese es el objetivo de esto. Vamos a consolidarlo y por qué vamos a tener que seguir sujetándonos y tratando de cumplir con esa guía. Si logramos eso, por supuesto, se da de manera refleja un acceso a la justicia, una promoción del acceso a la justicia mediante la participación de una determinada forma en una reunión restaurativa. Esto, por supuesto, nos va a llevar a valorar cuál es la relevancia de este guión, cómo es que se estructuró el guión, por qué se estructuró de esa manera. Pero además, yo también, al momento de preparar esta ponencia, pensaba en que resulta muy importante conocer, por ejemplo, ¿qué es una reunión restaurativa? Sé que muchos de ustedes ya lo conocen, no tengo duda de ello, pero tal vez recordar algunas cuestiones esenciales que pasamos por alto y que definitivamente siempre tenemos que tener presentes. Si somos realmente conscientes de esas cuestiones básicas de la reunión restaurativa, de su naturaleza y características, pues va a ser mucho más fácil poder entender y aplicar el guión. Por supuesto, un segundo aspecto que para mí resulta importante tocar es la persona facilitadora, no solamente de la aplicación que hace del guión, sino quién es esa persona facilitadora, las características que debe de tener y por qué es que es esa persona el facilitador, porque es que el juez es el facilitador y porque es que tiene que ceñirse a ese guión. Eso. Por último, vamos a conversar un poquito sobre ya lo que es la dinámica, el guión de la reunión restaurativa. Y esperaría cerrar con preguntas y algunas conclusiones que se vayan dando en esta
en esta exposición. Partiendo de lo anterior, lo primero que corresponde recordar, porque básicamente sería recordar, porque como les decía, sé que ustedes lo conocen, es que cuando hablamos de reunión restaurativa, a partir de lo que nuestra legislación tiene, de la Ley de Justicia Restaurativa, por supuesto, la reunión forma parte de las herramientas restaurativas que de manera general existen, y la reunión restaurativa nosotros la enfocamos desde las prácticas restaurativas formales dentro de una situación de conflicto, en este caso de nosotros, que está en sede judicial, y recordar además que esa reunión restaurativa tiene como fin invitar a todas las partes a participar. Ojo, invitar a todos a que participemos en igualdad de condiciones en un diálogo de manera democrática, en igualdad de condiciones, reitero. Esto, por supuesto, el guión nos va a permitir facilitar o preparar esas condiciones que son esenciales. Otra característica de esta reunión restaurativa, que por supuesto se vincula con lo que es el diálogo, es que se trata de un ambiente seguro donde las partes, por supuesto, pueden expresarse y además intercambiar emociones. Si no se genera un ambiente tranquilo, un ambiente donde las personas puedan expresarse, va destinado al fracaso. Y el guión en eso nos va a ayudar mucho. Nos ayuda también en esta reunión restaurativa a otro de los objetivos que tiene: restaurar y forjar relaciones, incluso expresar sentimientos o crear lazos entre las personas que están participando. En el caso nuestro, por el tipo de reunión que tenemos, esencialmente entre persona ofensora y persona víctima. Dentro de la reunión restaurativa, también, yo sé que ustedes si han leído el guión lo pueden derivar, es minimizar lo negativo. Por ahí recuerdo a las compañeras de trabajo social cuando señalan: no estamos juzgando, minimizar lo negativo y exaltar las situaciones positivas. Y aquí también, pues no podemos dejar de lado algo que ya les decía, que nosotros estamos ya en un sistema formal donde es una situación reactiva. Estamos reaccionando a una situación de conflicto que ya se presentó. Pero además, muy importante, esta reunión restaurativa, a partir de la construcción de ese diálogo, perdón, de ese guión que tenemos, busca hacer con la gente, construir con la gente. Esto da mejores resultados, el trabajar con la gente, pero ojo, aquí desde ya hacerles un señalamiento. El facilitador no tiene un papel, ¿cómo les diría?, primordial, o un participante activo de una forma en la que él construya, sino que participamos con la gente para que sean ellos los que están involucrados quienes construyan los acuerdos. También es importante recordarles de manera general sobre las reuniones restaurativas y cómo esto se vincula con la existencia y la estructura del guión, que obviamente se busca que la reunión se trate de un proceso justo en donde involucremos a todas las personas participantes, de ahí la forma en la que se les va dando la palabra, escuchar sus puntos de vista, no es solamente darle la palabra, sino realmente escucharlos y tomar en cuenta sus opiniones. Esto también, cuando hablamos de un proceso justo, conlleva la necesidad, un momento, cuando ya pasamos a la judicialización incluso de los acuerdos, o el intercambio que hay en una parte de la reunión restaurativa, también porque la explicación de por qué se está tomando una determinada decisión. Y aquí también, dentro de un proceso justo, es conocer y además tomar en cuenta y que las partes sepan las expectativas que se puede tener en esa reunión. Si ustedes ven, pues la reunión restaurativa busca en esa construcción tocar puntos del pasado, del presente y llevarlo al futuro, que lo vamos a tomar ahora un poquito más con el diálogo. ¿Qué buscamos? Bueno, por supuesto, una solución integral del conflicto, construyéndolo las partes, esa solución, comunicándose de una manera asertiva, según los principios del procedimiento de justicia restaurativa, ¿verdad? Y, por supuesto, ajustado a las normas. Otra cuestión o característica importante es la devolución a las partes de ese conflicto. Recordemos, de una manera general, la justicia
pues tradicional, la forma en la que muchas veces se expropia a las partes del conflicto, muchas veces sin escucharlos y demás, realmente. Y aquí en las reuniones restaurativas, que imagino que muchos han participado de eso, bueno, se busca devolverles a ellos eso. Y por eso es que la persona facilitadora, a partir del guión, tiene que promover un diálogo entre estos sujetos para identificar el daño que se causó y además la forma de repararlo. De manera general, esas son cuestiones de la reunión restaurativa. Notas características, fines, cuestiones muy básicas, pero que si no tenemos claro, nos podría llevar a cuestionarnos por qué el guión es de una determinada forma, por qué es que se aplica de una determinada forma y por qué no de otra. Y también, a partir de esas notas esenciales, podemos empezar a tener claridad en, bueno, yo si soy persona ofensora, o si soy persona víctima, o si soy del equipo de trabajo social, o si soy de la defensa, del Ministerio Público, de comunidad, ¿qué papel juego? ¿Qué papel juego y cómo en esa reunión restaurativa con esas características especiales se me va a dar a mi participación? Entonces, la participación, un poquito más adelante lo vamos a ver, es según una estructura muy particular. ¿Preguntas sobre la reunión restaurativa hasta este momento? ¿Las notas características? ¿Alguno? Nada, ok. Bueno, el segundo punto que yo quería tocarles es por qué es el juez quien ejerce la función de facilitador. Les voy a contar mi experiencia, tal vez. Cuando yo comencé con el equipo de justicia restaurativa en Alajuela, bueno, ya había tenido yo contacto con justicia restaurativa hace muchos años, creo que como por ahí del 2007, cuando esto estaba comenzando, con la magistrada Doris Arias. Pero cuando yo vuelvo a tener contacto con el equipo, con justicia restaurativa, es acá en el equipo de Alajuela. Y para mi dicha, tenemos a compañeras de trabajo social muy buenas, Yesenia, Nenia, eh, y había una práctica en donde ellas eran las que facilitaban la reunión, y lo hacían de una manera, o lo hacen de una manera estupenda, que les puedo decir que cuidado, sino con un muchísimo mejor manejo de lo que podría ser una persona juzgadora que llegara ahí. Bueno, yo cuando tengo contacto con esa situación que está en la abuela, yo pues estaba muy feliz. Y yo, qué dicha, en realidad yo hacía la función de cofacilitador y trabajo social de facilitador. Bueno, y no le veía nada de malo porque creía que estaba muy bien, y estaba bien en realidad. Sin embargo, pasado el tiempo ya y conversando con la gente de justicia restaurativa y las capacitaciones y demás, hay una razón, bueno, hay varias razones, pero es el juez el que tiene que dirigirlo, es el juez no solo porque es el que va en última instancia a judicializar los acuerdos, sino porque también es el que tiene el poder de dirección en las audiencias. Entonces, las personas juzgadoras que están aquí, pues saben eso. ¿Quién es el que dirige el desarrollo de las audiencias? Y esto sigue siendo una audiencia judicial con características muy particulares. Pues sí, es el juez. El juez incluso, según la normativa que tengamos, es quien tiene el poder de dirección de las audiencias, el poder de disciplina y demás. Entonces, aunque sea una audiencia distinta, sí le corresponde a la persona juzgadora ser el facilitador, por supuesto, con el apoyo y la ayuda de las personas de trabajo social. Por eso es que el guión está estructurado de una determinada forma y pensado en que sea, por lo menos si lo aplicamos en sede judicial, en un proceso penal, tradicional y demás, es la persona juzgadora. Pero otra cuestión importante, pues el juez es imparcial y aún en sede restaurativa tiene que mantener esa condición de imparcialidad. Y si nos vamos a las notas características de la reunión restaurativa, lo que yo a ustedes les decía, de un proceso justo y demás, definitivamente tiene que salvaguardarse esta imparcialidad y objetividad a la que las personas juzgadoras pues se deben según la normativa en la que están, nacional e incluso convencional. Antes de entrar al guión, si tenemos las notas características de la reunión restaurativa, si tenemos claro que tiene que ser la persona juzgadora, no podemos brincar a la aplicación de ese guión sin considerar al sujeto particular que está encargado de ser el facilitador y de aplicar ese guión. ¿Por qué esto, desde mi punto de vista, resulta trascendental?
Bueno, les voy a decir. En la práctica judicial, y yo se lo he dicho abiertamente al equipo de justicia restaurativa, a la oficina rectora, no sé si por la premura o a veces nos falta un poquito de paciencia al momento de designar a las personas que van a ser los facilitadores, personas juzgadoras estoy hablando, tal vez hemos escogido o han llegado personas que no tienen, el perfil para ser facilitadores, más, personas que ni siquiera tienen el perfil para estar en justicia restaurativa. Yo se lo decía a Michelle en un curso, bueno, si nosotros nos brincamos esa primera escogencia y escogemos mal, muy probablemente el proceso restaurativo en general, las reuniones previas, la reunión restaurativa, y cuidado si no, hasta la judicialización, van a tener serios escollos, serios problemas. Entonces, detengámonos un poco, porque de todas maneras creo que vamos bastante rápido, detengámonos un poco en lo que es la persona facilitadora. Entonces, el juez tiene que tener ciertas características ya personales, no sé si llamarlo habilidades blandas, pero el juez tiene que tener ciertas características. Hay otras en las que se puede preparar, en las que se puede buscar la forma de mejorarlas. Y una de ellas, creo yo que es de las principales, es la sensibilización. No solo el conocimiento de justicia restaurativa que tiene que tener, sino la sensibilización a la materia, la sensibilización al proceso diferenciado de la justicia tradicional que estamos aplicando. Si no tenemos como persona facilitadora, pues esa sensibilización y queremos seguir aplicando la justicia de una forma tradicional como la hemos conocido la mayor parte del tiempo, la reunión restaurativa, la aplicación del guión, los acuerdos o la construcción de acuerdos va a ser realmente complicada. Por supuesto, otra situación particular que señala por qué son las personas juzgadoras quienes deben de ser los facilitadores es el manejo de las audiencias. Nosotros como jueces todos los días nos toca manejar audiencias, lidiamos con diferentes situaciones que se nos ha ido presentando y por supuesto, volvamos un momento al primer punto, de los fines y lo que busca la reunión restaurativa, ese manejo tiene que ser con cuidado, puntilloso, exquisito, para que no se nos vaya la audiencia para un lugar que no tiene que ir. Y esto el guión nos lo viene a facilitar. Tanto así que la persona facilitadora se constituye en una guía, una guía que aplica un guión para que la reunión restaurativa salga de forma adecuada. Si se logra aplicar ese guión, si tenemos una persona con esas características, pues por supuesto que va a ser más fácil arribar a una solución pacífica, a una construcción de acuerdos. Personas facilitadoras, no sé cuántas personas facilitadoras habrán acá o cuántas tienen interés en serlo, pero definitivamente tenemos que recordar que hay dos componentes importantes desde lo que dice la ley, desde el Protocolo General de Justicia Restaurativa, la valorización humana y el involucramiento de actores y actoras de la sociedad. Y esto, especialmente el primero de los aspectos, la valorización humana, por supuesto que mucho va a estar en manos de la forma en la que dirija y la capacidad que tenga esa persona facilitadora. Esto, por supuesto, nos dice, bueno, el facilitador, su papel es esencial. Características que debería tener ese sujeto antes de aplicar el guión. Deberíamos de hacer ese examen antes de irnos a la aplicación de un guión concreto, participación en una reunión restaurativa, sobre algunas características. Vean, y yo les voy a ser muy honesto. Por allá del año 2007, que yo comencé a tener contacto con justicia restaurativa, incluso tuve la dicha que me dieran una capacitación con, no me acuerdo, el instituto, creo que era el Instituto de Prácticas Restaurativas de Pensilvania, pues realmente yo no estaba sensibilizado a esta materia. Y yo, bueno, en aquel momento yo era defensor público y la falta de conocimiento, la falta de sensibilización, la falta incluso de una posición reflexiva o crítica de lo nuevo que se estaba planteando, me hacía a mí de entrada nomás decir, a mí ni me convoquen a una audiencia temprana. En aquel momento se usaba de esa manera, obviamente no teníamos ley, porque yo no creo en la forma en la que se estaba aplicando justicia restaurativa. Y esto
nos lo encontramos al día de hoy en todas las materias, incluso fuera del país. Es muy difícil hablar de esto porque la gente de una vez está renuente a esta situación. ¿Qué nos permite o a partir de esta anécdota, qué es lo que yo quiero decirles? Bueno, si nosotros decidimos participar en justicia restaurativa, que a nadie obligan, lo primero que tenemos que valorar como facilitadores o no facilitadores, no importa, como participante, es si hay sensibilidad y compromiso hacia el proceso de justicia restaurativa. Conozco personas que están en justicia restaurativa y en este primer aspecto fallan de una vez, tanto así que los números reflejan que en la jurisdicción o en la oficina en la que está esa persona, pues los números son cero prácticamente. No hay éxito. Y mucho pasa por la escogencia del facilitador y de la aplicación que éste hace del guión. Tenemos que tener como facilitadores una mirada reflexiva a este nuevo paradigma de justicia. Tenemos que tener claro el respeto, la responsabilidad, honestidad, escucha, el compromiso, la búsqueda de la excelencia, una justicia humanizada, una justicia de paz, tolerancia, reintegración y además, algo que les decía antes, esa promoción de las cuestiones positivas y la minimización de los aspectos negativos. Esa persona facilitadora en la aplicación del guión tiene que tener la capacidad de un diálogo tranquilo, un diálogo pacífico. Normalmente las personas que estamos en el proceso penal y tal vez que tenemos ya algunos años, el proceso penal es confrontativo, es contradictorio y la persona juzgadora normalmente está preparada para esas situaciones que son conflictivas y que a usted le toca dirigir y tratar de que todo vaya bien. La reunión restaurativa es distinta. Yo se los digo, experiencia personal, el ir con el chip de voy a juicio, voy a presidir el debate, ojalá con algunos abogados que usted sabe que ya son complicados, es totalmente diferente al que hay que llevar esa reunión restaurativa, a esa posición, incluso desde las posturas que se adoptan. Aquí, no, cuando yo comencé con justicia restaurativa de Alajuela, dentro de alguna cosa que me llamó la atención, alguien me dijo, licenciado, incluso se va sin traje entero, se va sin saco. O sea, son pequeños detalles que generan una mayor probabilidad de éxito. No quiere decir que por llevar saco o no saco, corbata o no corbata, la reunión restaurativa no va a servir. Pero si nos ponemos ya en la propia reunión, pensando en la persona ofensora, en la persona víctima, definitivamente, en ese proceso justo, hasta esas pequeñas situaciones vienen a contar. El facilitador, podemos decir algunas características aparte de las que ya mencionamos. El facilitador tiene que saber escuchar, eh, sin interrupciones. Vuelvo a lo que es la dirección del debate. Muchas veces se cae en una situación particular de que si alguna de las partes está haciendo uso de la palabra y tal vez está siendo impertinente o algo, a veces se le corta de una forma severa, de una forma fuerte. Aquí el manejo es distinto. Hay que saber escuchar, hay que saber expresarse de una forma clara, firme, por supuesto, tener la capacidad de decidir, ser asertivo, también empatía, saber observar lo que está ocurriendo en esa reunión. No todas las reuniones, bueno, si ustedes han participado, no todas las reuniones son iguales. Hay momentos en donde el ofensor tiene una posición un poco cerrada o la misma víctima. Hay que saber observar qué está pasando. Por supuesto, esa observación desde una forma crítica y objetiva. También se señala que tiene que tener la capacidad de establecer relaciones cooperativas entre los sujetos que están participando. Y muy importante, que podría ser hasta una situación de entrada, es que este facilitador, mediante la aplicación del guión, tenga la capacidad de crear una atmósfera de respeto y cordialidad. Entonces, vean, hasta la forma en la que uno prepara la sala. Nosotros en Alajuela no tenemos una sala destinada específicamente a justicia restaurativa, pero hasta en eso debería el facilitador tener cuidado, la forma, la atmósfera que se genera antes de entrar, porque recordemos que este facilitador además funge como un agente de cambio.
No solamente porque está observando de forma crítica, porque está creyendo en lo que las partes le están expresando y esa capacidad de cambio, que era lo que ahorita creo que les iba a tocar un poco más adelante, es la víctima se vea resarcida y el sujeto pueda hacer ese cambio, esa construcción a partir de la aplicación de la justicia restaurativa. Volviendo un poco a la sensibilidad, bueno, este sujeto, este facilitador, tiene que, en esa sensibilidad, el respeto a las diferencias sociales, culturales, económicas. El facilitador no puede quedarse estancado en cuanto a la preparación, en cuanto a la actualización, en cuanto al aprendizaje. Tiene que ser autorreflexivo de lo que está haciendo en las audiencias. Como yo a ustedes les contaba, yo en un primer momento encontré muy bonito que lo que Yesenia y Nenia dirigían la audiencia, sin embargo, no es lo adecuado. Y también debe guiarse este sujeto por la promoción de una cultura de paz en esas audiencias. Bueno, tanto así que sabemos que en ese momento, en una reunión restaurativa en donde no esté esa situación de tranquilidad, de paz, la reunión tiene que detenerse, la reunión tiene que pararse. Eh, y aquí esto, en uno de los últimos cursos que lo estuve, lo señalaba mucho Michel. Michel decía, bueno, en el momento en que ya esta atmósfera de tranquilidad, de paz, de construcción de acuerdos de una manera positiva, se empiece o se pierda o se trastoque, ahí incluso el facilitador, algo que tal vez no está ni en el guión, pero el facilitador, conociendo esas cuestiones esenciales o la naturaleza de la reunión restaurativa, incluso debería tener la capacidad, al estar observando, de detener, de dar una pausa, de buscar que las personas vuelvan a aquel estado en donde sí se pueden construir acuerdos. De una forma más general, también la persona facilitadora tiene que tener destrezas laborales. Ya no sé si debe tener experiencia o no, mucha experiencia en el sistema judicial, pero definitivamente tiene que tener esas destrezas laborales. Y súper importante, es la capacidad de trabajar en equipo. No hacemos teniendo un guión muy bien elaborado y demás, si no tenemos la capacidad de trabajar en equipo. Los que trabajan aquí en justicia restaurativa o han trabajado, saben que trabajamos en equipo. Es un equipo multidisciplinario. Y no puedo yo, como persona juzgadora, muchos creen que sí se puede o que pueden hacerlo, trabajar de una forma solitaria, sin considerar a todas las demás partes. Em, sé que no todas las personas tenemos las mismas capacidades de expresión oral y demás. Sin embargo, sí es esencial para alguien que quiera ser facilitador o que lo vayan a poner como facilitador en una reunión restaurativa, tener un buen uso de la oralidad, un buen manejo escénico, si podríamos llamarlo de alguna manera, porque vean todo lo que hemos ido diciendo, todas esas habilidades, todo lo que busca la reunión restaurativa. Por supuesto, yo tengo que poder manejar eso desde la oralidad y el desenvolvimiento en una audiencia de este tipo. Esta persona facilitadora también tiene que participar, por supuesto, y aquí quiero llamar la atención que no puede ser que una persona facilitadora participe en la pre-reunión o en la reunión que está antes y luego otra, por circunstancias incluso del despacho, sea quien va a la reunión restaurativa. ¿Por qué? Porque la persona facilitadora tiene que haberse ya empapado de las situaciones a nivel psicosocial y legal de las partes, las condiciones de la persona ofensora, las condiciones de la persona víctima. Y por supuesto, esto que he hablado yo de la persona facilitadora, también lo tiene que cumplir la persona cofacilitadora. Las mismas habilidades, las mismas destrezas. Vean que es un trabajo en equipo. Cuestiones también particulares que ya, pues por supuesto, se empiezan a vincular con el guión y es resorte exclusivo de la persona facilitadora. Bueno, la forma en la que pone el ambiente, se los decía hace unos segundos atrás, la forma en la que ubica las sillas, dónde tienen que ir sentadas las personas, facilitador y cofacilitador, uno al frente del otro, persona ofensora, persona víctima, Ministerio Público, Defensa. Vean ustedes que la forma es uno frente al otro. Vamos a fomentar ese diálogo de una manera directa, en un ambiente de confianza, respeto, ¿verdad?
y diversidad de expresiones. A los jueces a veces nos cuesta un poco utilizar un lenguaje sencillo, entendible, al alcance de todas las personas que llegan a un proceso judicial. Más cuando es una cuestión escrita. A veces usted lee una sentencia y usted dice, bueno, este juez realmente la escribió muy bonita, pero la escribió para él. Lo mismo ocurre en una audiencia oral, en una audiencia todavía más importante de justicia restaurativa. Hay que saber ese guión, aplicarlo en un lenguaje que sea acorde a las partes y que permita que ellas comprendan todo. Vuelvo un poquito a algo que les dije antes, el lenguaje no verbal, por medio de esa observación que yo les decía. ¿Qué es lo que está pasando con el lenguaje no verbal de los sujetos que están ahí? ¿Qué es lo que pasa en esa persona ofensora? Muchísimas veces llegan con ese sentimiento de vergüenza y a veces, creo que la semana pasada nos pasó, llegan con esa sensación de que van a ser juzgados, van a ser juzgadas las personas. Eso, el facilitador, por supuesto, tomando en cuenta lo primero que el guión dice, que ya lo vamos a ver, tiene que estar en la capacidad de observarlo y explicar y generar ese ambiente de tranquilidad. No se le va a juzgar. Y eso muchas veces viene por el lenguaje no verbal. La forma de dirigirse a las personas por su nombre, identificándolas, hasta en esa promoción de igualdad, de la participación de las partes, quitar los títulos académicos, el juez, el licenciado, la fiscala, el defensor, la defensora, por el nombre, por el nombre. Vamos a llamar a las personas solo por el nombre, que estemos definitivamente en un plano de igualdad. Otra característica de este facilitador que va a aplicar el guión, tenemos que estar atentos a poder aclarar las dudas, atentos y con conocimiento para aclarar las dudas que las partes nos vayan señalando en la participación de la reunión. Y otra situación muy importante para ustedes, facilitadores, es estar atento para disminuir, ojalá al 100%, una revictimización o una victimización secundaria. Sabemos que ya el proceso penal, el venir a un proceso penal, aunque sea restaurativo, pues genera en las partes un efecto negativo. Tenemos que buscar la forma de disminuir estos efectos. Y también, antes ya propiamente de entrar a al desarrollo práctico de la reunión restaurativa, antes de eso, pues tienen que hacer una explicación y dejar claro qué es lo que vamos a hacer durante la reunión restaurativa. Acá me voy a permitir tomar no sé si ustedes lo tienen, pero eso está en digital también, ¿verdad? La guía de la persona facilitadora en el proceso penal de adultos. Y es muy interesante los aspectos generales que señala, porque está vinculado a esto que les acabo de decir. Los lineamientos que se van a seguir en la reunión restaurativa. Bueno, no se va a juzgar, tenemos que dejar eso claro, no vamos a juzgar a nadie. Estamos para tratar de construir un acuerdo que repare un daño. Esta persona, además, antes de empezar con la aplicación de ese guión, tiene que recordar que se presentó una situación fáctica, algunos hechos. Esto ha generado pensamientos, ha generado sentimientos. Y lo que les decía ahora, hace unos minutos, el guión y la reunión restaurativa va para ir del pasado al presente y al futuro. Ahora, otro tema vinculado a esto, que por ahí en el título del curso, de la charla más bien, se señaló la pieza del diálogo. Y aquí es interesante porque si vemos lo que el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas señala como reunión restaurativa pura, por llamarlo de alguna manera, no tiene previsto la utilización de una pieza del diálogo. Sin embargo, también es aceptado que una reunión restaurativa como la que nosotros tenemos pueda ser utilizada una pieza del diálogo. Es una especie de mezcla, ¿verdad?, de algunas prácticas restaurativas, pero la pieza del diálogo bien podría utilizarse o el facilitador hacerlo sin la dirección de la pieza del diálogo. Y como ustedes bien lo saben,
saben, perdón, la pieza del diálogo lo que nos permite, bueno, entre varias situaciones importantes que tiene, es el control, es el orden y que cada persona se pueda expresar cuando tiene en sus manos la pieza del diálogo, que puede ser un objeto que el facilitador determine. Pero bueno, con o sin pieza de diálogo, de igual manera la dirección de la audiencia sigue estando en manos de la persona facilitadora. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, nada. Ahora bien, nada más denme para acercarme un momento la hoja. ¿Por qué existe el guión de la el guión de la persona facilitadora en la reunión restaurativa? Bueno, vean, no es un invento de la Oficina de Justicia Restaurativa del equipo rector de acá. No, es una construcción que se ha hecho a nivel internacional, internacionalmente aceptada y tropicalizada para nuestro país. El Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, que es la base de nuestro proceso, de nuestro sistema, propugna por la utilización de un guión rígido o formal, rígido entre comillas, pero más que todo una estructura formal, claro, según nuestras características. ¿Y por qué esto es de esta manera? Bueno, porque se han hecho estudios a nivel internacional sobre el éxito de las reuniones restaurativas, cuando se utiliza y cuando no se utiliza un guión, y se ha podido evidenciar que la utilización del guión permite cumplir con todo aquello que les hablé, o permite en mayor medida o con mayor éxito cumplir con aquello que les hablé, de qué se busca en la reunión restaurativa, el proceso justo, el diálogo, el ambiente tranquilo, una cultura de paz, el escuchar, el tomar en cuenta. Bueno, el guión nos va pasando por eso. Y siempre algo que tenemos que tener en cuenta, creo que es como la tercera o cuarta vez que se los digo, vamos del pasado al presente y al futuro. Y el guión está estructurado de esa manera, pasado, presente y futuro. Esto, si nosotros pensamos en estos tres momentos, pasado, presente y futuro, vamos a ver que de la aplicación adecuada nos va a permitir la autorreflexión del ofensor desde antes, desde lo ocurrido, hasta lo que pueda llegar a ocurrir con la construcción del acuerdo, va a ayudar a las víctimas a superar el evento, va a ayudar a la persona ofensora a cambiar, y de esa forma es que está estructurado. Pero bueno, este guión va estructurado en una secuencia específica, además, que permite, primero, identificar el daño que causó el hecho delictivo, lo que generó ese daño en las personas, lo que sintieron esas personas y lo que se espera como reparación, lo que se espera que yo pueda ofrecer como reparación, las necesidades de las personas involucradas y, por último, la forma en la que vamos a construirlo, un acuerdo que sea totalmente viable. Si ustedes ven, esto va a dar como última consecuencia un acceso real a la justicia a todos los participantes. Además, este guión, de la manera en la que se lleva, que ya vamos a ver, primero habla uno, luego el otro y demás, genera un proceso de comunicación, un proceso comunicacional, donde expresan los sentimientos, donde expresan lo que puede pasar. Si nos vamos ahora a la guía de la persona facilitadora, además de que lo que les indiqué, que debe indicársele, bueno, vean, no estamos juzgando, vamos a buscar la reparación, etcétera, tienen que darse las reglas. Tienen que darse las reglas. Y por eso, bueno, el guión uno lo puede tener en la mano y yo recomiendo que siempre se tenga, pero el respeto entre todos, muy importante, la confidencialidad. Recuerdo que acá, cuando yo comencé con el equipo de justicia restaurativa de Alajuela, yo les decía, bueno, perdón, Yesenia les decía, todo acá es confidencial, no se va a grabar nada. Y claro, yo con la justicia tradicional en mi cabeza y demás, yo decía, ¿por qué no se va a grabar? Bueno, porque es confidencial, vamos a generar ese ambiente de tranquilidad. Lo que sí hay que grabar es la judicialización del acuerdo, porque ya la homologación
jurisdiccional, perdón, que hacemos las personas juzgadoras. Entonces tiene que quedar grabado. Importante, antes de comenzar la reunión, recordarles que es voluntaria, que vamos a resguardar que sea en igualdad de condiciones. Si queremos, podemos usar una pieza del diálogo. Vamos a mantener una escucha activa, tratando de solucionar el conflicto, reparando el daño, y además que se espera la colaboración de todas las personas que están en esta situación. No sé si han participado, pero obviamente lo primero, además de dar estas reglas, es la presentación y bienvenida, presentación que hacemos, como les decía, en una igualdad de condiciones. También explicar de una manera breve el motivo de la reunión restaurativa, a partir de los principios de la justicia restaurativa, la función de cada una de las partes que está ahí, facilitador, cofacilitador, Ministerio Público, defensa, comunidad, ofensora, víctima, toda la dinámica que vamos a usar. Y ahora bien, vean ustedes, a partir de todo lo que hemos ido conversando, de todo lo que se espera realmente obtener, vean ustedes cómo lo primero que hacemos y que tenemos que hacerlo y hacerlo de esa forma estricta, no podemos cambiar y darle en un primer momento la palabra a la persona víctima. No podemos, tenemos que hacerlo a la persona ofensora. Recordemos que las personas, si bien ha pasado algún tiempo entre el hecho que generó el conflicto, llamémoslo delito, si fuera el caso en sede penal, desde ese hecho ha pasado cierto tiempo. Ese hecho, que nosotros partimos de un proceso reactivo, ese hecho ha generado consecuencias en esos dos sujetos que están ahí, en la persona ofensora y en la persona víctima. Entonces, desde ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué primero el ofensor? Bueno, no lo estamos juzgando, pero sí tenemos que empezar a ver qué fue lo que pasó en relación con ese hecho conflictivo. Y vean ustedes que la mejor manera de comenzar para incluso una afectación positiva tanto en el ofensor como en la víctima es desde el pasado, para restaurarlo, para solucionarlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que sea el mismo ofensor quien cuente frente a la víctima qué fue lo que sucedió. Eso incluso, claro, no olvidemos algo, ya cuando llegamos a la reunión restaurativa, ha existido la prereunión y hemos cumplido con una serie de requisitos que nos han dado un perfil de los sujetos que van a participar, que normalmente nos va a dar como resultado que cuando se le haga la pregunta, bueno, vea, nos puede contar qué fue lo que pasó, lo haga desde una actitud proactiva, constructivista, buscando solucionar el daño. Eso es la importancia de todo lo que está antes de la reunión restaurativa. Y la víctima poder escuchar eso de la persona ofensora que está sentado al frente, definitivamente va a generar consecuencias normalmente positivas en ese sujeto y por supuesto una posibilidad de esa construcción entre todos los sujetos de la solución pacífica. Pero además no es solo que cuente qué fue lo que pasó, sino que además diga qué fue lo que pensó. ¿Qué fue lo que pensó? Y esto yo normalmente lo pienso y lo vinculo también con la persona que está al frente, con la víctima. Porque es que me generaron ese daño. ¿Qué pasaba por la cabeza de ese sujeto? Cuando ese ofensor logra expresarse, la víctima logra tener una mejor comprensión, pero también el ofensor, bueno, se ha podido ver la forma en la que ellos hacen una autorreflexión, incluso al empezar a recordar el pasado, qué pensó, porque normalmente el qué pensó es no solo cuando está ejecutando el hecho, sino cuando son detenidos. Nosotros en Alajuela tenemos muchísimos casos de introducción de drogas centro penitenciario de mujeres. Y esta pregunta es siempre en donde más se extienden las mujeres. ¿Qué pensó? Y normalmente va, bueno, ¿qué pensó cuando ya la detuvieron? Y desde ahí empieza una situación eh, reflexiva. Y está vinculado a la siguiente pregunta. Vean ustedes cómo el guión nos va llevando pasito a pasito. Bueno, desde esa situación, ¿qué ha pensado entonces sobre esos hechos? ¿Qué ha sentido? ¿Cómo ha sido afectada con esas acciones? Y además, ¿cómo otras personas, quienes más han sido afectados? Vean que todavía estamos pasando de lo que ocurrió
al presente con las consecuencias de ese hecho dañoso, por llamarlo de alguna manera, y vamos hacia el futuro. Vean ustedes que la guía primero nos da ese supuesto. ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? A partir de eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sentido? ¿Quiénes se han visto afectados? Dejamos así una introducción. Y lo que les decía, bueno, ahí ya la víctima tuvo que haber recibido de alguna manera algún impacto a partir de lo que el mismo ofensor ha venido a explicar. Y aquí entonces el diálogo nos dice, una vez que tenemos esa entrada, démosle la palabra a la persona víctima. Y por supuesto, vean ustedes que se le pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Ahora bien, denos su opinión, denos su versión. Lo escuchamos de manera atenta, ya escuchamos al ofensor. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pensó? Que reflexione en ese momento. ¿Cómo reaccionó usted? Nuevamente, vean, nos lleva a la parte de lo que ocurrió, el diálogo, la guía, y ahora nos va a llevar al presente. ¿Qué es lo que ha sido más difícil para usted? La queremos escuchar. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha sido más difícil? ¿Quiénes más se han visto afectados? Y ahí se para. Ahí se para. Ojo, no sigamos, creo que la guía lo dice al final, o por ahí, no sigamos preguntando más que eso, porque esa estructura, esa hilación lógica, secuencial, tiene una razón de ser. Vea, estamos dejando en un primer momento pasado presente desde el ofensor, pasado presente desde la persona víctima, sobre el hecho, sobre los sentimientos y sobre los pensamientos. Como ustedes bien lo saben, en el proceso de justicia restaurativa, en la reunión restaurativa, pueden participar, no es lo común, pero podrían participar instituciones también que han sido ofendidas. Y es la misma pregunta que se les viene a hacer. ¿Cómo se enteró? ¿Qué pasó? Y demás. Después de eso, cuando ya hemos terminado de escuchar a quienes han participado, por llamarlo de alguna manera, de forma directa, en ese hecho que generó un daño, pasamos a otros sujetos que son muy importantes, que a veces no se tienen. Yo, por la semana pasada, tuvimos en el equipo de justicia restaurativa de Alajuela una persona de apoyo a la persona ofensora y fue muy interesante el poder preguntarle todo lo que se le pregunta y generó también insumos muy importantes al momento de construir la reparación. Vean ustedes que la persona de apoyo a la persona víctima, vean que esa es la persona víctima. ¿Por qué no al apoyo a la persona ofensora? Bueno, a la persona víctima es porque todavía podríamos explorar si esa persona de apoyo también resultó afectada. Nuevamente, vamos desde el pasado. ¿Cómo se enteró? ¿Qué pensó? Y usted, aunque es una persona de apoyo, ¿qué sintió con eso que pasó? Un familiar de la víctima, la mamá de la persona víctima, nos está dando todo el panorama para a partir de esa base construir algo hacia el futuro. Y son las mismas preguntas. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Quiénes han sido afectados? ¿Cómo se siente al respecto? Terminamos con esa parte. Terminamos con eso. Y ahora sí, volvemos a la persona, al apoyo de la persona ofensora. Vean ustedes que hasta este momento el guión nos ha llevado a sentar las bases, qué pasó, cómo se afectó y cuál es la situación actual, por lo menos hasta ese momento, sin más, sin ningún tipo de ofrecimiento, sin ningún tipo de solicitud, sin ningún tipo de petición. Por eso es que, reitero, se señala muchas veces, no pregunten más de lo que está ahí. No pregunten más. Pensemos si nos ponemos ya a preguntar o a permitir que antes de escuchar a todas las partes se empiecen con situaciones como de ofrecimientos, como de reproches. Todo eso obviamente lo que va a generar es que sea más difícil construir un acuerdo pacífico hasta el final. Las personas ofensoras son las mismas preguntas. Apoyo de la persona ofensora. ¿Cómo se enteró? ¿Qué pensó? ¿Cómo se sintió? Ese es el pasado. Les cuento un poquito del caso, obviamente con la confidencialidad y sin que se pueda saber quiénes son las partes, pero se trataba la semana pasada de un caso de introducción de drogas centro penitenciario, una mujer, y ese día de la reunión restaurativa llegó con una persona de apoyo.
Y esa persona de apoyo fue la que cuando ella fue detenida, le brindó apoyo, le dio trabajo, le dio incluso, me parece, no recuerdo bien si era dónde vivir, y son años donde ya la tenía apoyando. Y cuando se le hicieron estas preguntas, los insumos que obtuvimos, perdón, fueron muy interesantes. ¿Cómo se enteró? Bueno, ella me contó, y eso nos permitía incluso ver lo que en aquel momento la persona ofensora le manifestó desde el pasado. Además, ella como amiga de la ofensora, ¿qué sintió cuando esta persona le contó? ¿Cómo la afectó? Y aquí pudimos ver, por lo menos en esa reunión, que desde aquel primer momento, en esa persona de apoyo, desde el pasado, lo que se generó fue una situación de apoyo a la persona ofensora. Y cuando le preguntamos, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, nos dio insumos positivos relevantes. La he apoyado, ha trabajado conmigo, la he visto arrepentida, es una excelente trabajadora, tenemos planes a futuro. Vean ustedes que eso da un panorama mucho más amplio y además nos permite determinar también para la construcción de un plan reparador, de un plan restaurativo, nos permite tener el panorama mucho más amplio. También recordemos que en la reunión restaurativa pueden participar personas de la comunidad que ya no están, desde mi punto de vista, directamente vinculados a los efectos, bueno, la comunidad podría ser que sí, pero directamente vinculados al hecho delictivo, como persona que lo sufrió o que lo vivió, o las consecuencias, pero que sí tendrían un papel importante en esa construcción. A los especialistas, si hay especialistas en violencia social o comunidad, bueno, qué consecuencias tiene determinado hecho delictivo de forma general, favorece o no favorece determinada conducta, cómo se le podría desde la comunidad aportar o ayudar a la persona ofensora y a la persona víctima para que construyan. Y lo mismo ocurre con otras instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería, COSEBI. Muy importante, los especialistas en adicciones si es que llegan a esa reunión restaurativa. La semana pasada o antepasada, me parece, tuvimos a una doctora del IAFA para el programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. Entonces, hicimos una pre-reunión donde les decía, nos impusimos de todas esas situaciones importantes, pero en la reunión restaurativa, ella tuvo la oportunidad de quedarse y participó en la reunión restaurativa. Entonces, pasamos por todo eso que ya hemos ido viendo. Vean ustedes cómo nos lleva. Pasado y presente, en ese caso era solo la persona ofensora, y nos fuimos al especialista en adicción. Y ahí, por supuesto, se le preguntó lo que el guión señala, cuáles son los daños frecuentes que esa adicción genera, cuáles son las reacciones que sufre el ofensor y cuáles son las diferentes opciones. Y ahí, en ese caso, estaba directamente vinculado la Comisión de Derecho Delictivo con una adicción a las drogas. Entonces, de igual forma, primero dejemos establecido todo aquello pasado y presente, y ahora, en este caso, de quienes no son ofensores o víctimas, cómo se puede aportar para la construcción de ese acuerdo. Vean ustedes que una vez que tenemos todo eso, que tenemos pasado, presente y apoyo de los sujetos, el guión nos dice, vuelvan a la persona ofensora. Claro, volvamos ahora que el panorama es amplio, volvamos ahora que esa persona ofensora escuchó, que se escuchó, que escuchó a la persona víctima y que escuchó a las instituciones o personas que están de apoyo, tanto de la víctima de él o incluso de la comunidad. Y comenzamos con una pregunta abierta, manera de reflexión, una cuestión autorreflexiva. ¿Hay algo que quiera compartir? De todo lo que haya acaba de ocurrir, ¿hay algo que quiera compartir? Por supuesto, a partir de esa autorreflexión, lo esperable es que el sujeto señale la existencia de un daño, de una situación negativa o nociva que su actuar generó. Recuerden, como estamos tratando de hacer un proceso en el sujeto que sea autorreflexivo, si la persona no lo manifiesta, por eso el guión lo dice, hay que preguntarle, ¿cree que causó un daño? Porque también en esta reunión restaurativa tiene que haber un reconocimiento del daño
de parte de la persona ofensora, por supuesto, para la construcción de la reparación que se va a hacer de este. Y ahí, una vez que tenemos todo eso, por eso es que ahora sí, preguntémosle, bueno, ¿debería hacer algo usted para reparar el daño? Porque ya ese daño se supone que lo hemos dejado establecido en con la primera ronda de preguntas. Y muy importante recordarle, se buscan soluciones. No juzgamos, no, se buscan soluciones a ese daño, pero la persona tiene que comenzar por reconocerlo. Y por supuesto, lo lógico, la hilación lógica es que una vez que la persona lo ha reconocido, el daño, y que postula cómo es que tiene que repararse, se le debe dar la pregunta, perdón, la palabra a la persona víctima. ¿Qué espera usted de esto? ¿Cómo es que se le puede reparar? ¿Qué desea con esta reunión restaurativa? Y ya escuchó lo que dijo el imputado. Ahora, también recordemos algo, muchas veces las personas víctimas en un proceso penal, por ejemplo, no se sienten escuchadas. Estuvieron ahí, pero muchas veces no fueron escuchadas de una forma real. Y esta es una posibilidad donde ellos manifiestan qué es lo que quieren realmente. Y si vemos el guión, ahí volvemos a la persona ofensora. Estamos construyendo, volvemos a la persona y se le pregunta, después de todo esto que usted ha escuchado, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? Vean ustedes la importancia de seguir la estructura del guión. Ya escuchamos pasado, presente, y esto nos está llevando al futuro. A partir de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vea que quienes han construido eso son la persona víctima, la persona ofensora y las instituciones o personas de apoyo. El facilitador no tiene un papel activo en la construcción, solo de dirección de la audiencia, según estas reglas. Llegamos al final y quienes construyeron fueron ellos. Reitero, desde el pasado al presente y al futuro. Y en este momento es donde damos la palabra al Ministerio Público, donde damos la palabra a la defensa. ¿Quiénes? Todo lo que dije para la persona facilitadora también deberían de tenerlo estas personas en cuanto a habilidades blandas, las capacidades y demás. Yo tengo la dicha que el equipo de justicia restaurativa de Alajuela, ahora está Teodoro como fiscal, Alejandra como defensora, el equipo psicosocial, Nenia, Yesenia, tienen unas habilidades blandas, por llamar de alguna manera, increíble, una empatía, una sensibilización a la materia. Y cada participación, por ejemplo, al final de la reunión que le damos la palabra al Ministerio Público y a la defensa, cada participación va desde esa sensibilización y especialización y contribuye normalmente al éxito de ese acuerdo que construyeron. Claro, aquí ya es una cuestión un poco más técnica. Y el guión es ese. Eso hasta este momento es lo que nos pretende llevar el guión, por supuesto, ¿verdad? De una forma lógica, de una forma cronológicamente establecida y, como les decía al inicio, bueno, tiene mayores posibilidades de éxito. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, después de esto ya empezamos una partecita un poco más formal, que la persona facilitadora de la reunión se convierte entre comillas, ¿verdad? En persona juzgadora y que ahora sí le toca corroborar que se cumplan los requisitos legalmente establecidos para homologar una conciliación, una suspensión, un proceso abreviado, un programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. Y esa parte pues ya no está dentro del guión, pero ya es netamente a partir de las normas, digamos, del Código Procesal Penal, si fuera en la sede penal, y con aplicación de los principios de la Ley de Justicia Restaurativa. Pero yo quisiera terminar volviendo un poquito a las cuestiones relevantes que se han podido ir observando. Primero, conocimiento de qué es una reunión restaurativa, de qué es la materia de justicia restaurativa. Si no lo tengo claro, no voy a poder aplicar el guión, no voy a saber qué es lo que está pasando. Segundo, la persona que va a facilitar, las características que tiene que tener, que ya las hemos señalado de una manera extensa. Y tercero, vinculado con ello, para el éxito de la primera parte, para que la guía se pueda aplicar según las características de la persona, es que lo hagamos de esa forma que está establecida a nivel internacional, que está comprobada a nivel internacional y que nos va a generar una mayor probabilidad de éxito.
yo me pongo a reflexionar un poco sobre realizar una reunión restaurativa de alguna manera distinta o ponerse creativos a veces. Y definitivamente la reunión se puede salir de las manos. Recordemos lo que les decía, son personas, son sujetos que han estado en algún conflicto. Y por lo tanto, tenemos que tener una manera estructurada que nos permita evitar a la mayor cantidad posible de veces ese resurgimiento del conflicto que tal vez ya ha mermado un poco. Yo simplemente como última reflexión insto a quienes trabajan en justicia restaurativa y que son facilitadores que se ciñan al guión, que se ciñan al guión. Obviamente hay situaciones que van a aparecer por ahí que hay que saber cómo solucionarlo, pero si usted tiene aquellas habilidades y preparación de las que hablamos, va a ser mucho más fácil. Y también a las personas que no son facilitadoras, pero que sí participan en las reuniones, tener claro el papel que juega ese facilitador y por qué hace las cosas de una determinada u otra forma y por qué nosotros tenemos que saber qué parte nos toca participar y cuál no. Eso era lo que les traía para el día de hoy. Duré una poquito menos de la hora que me habían dicho que les explicara un poquito y quedo atento a cualquier duda o consulta que tengan en este momento. Muchísimas gracias, don Alberto. Estaba revisando el chat y en el chat no tenemos consultas. Entonces, si alguna persona quiere abrir el micrófono y cámara para hacer la pregunta directamente, lo podrían hacer en este momento. Vamos a ver, pueden hacerlo levantando la manita si quieren. No, me parece que no. Parece que no Bueno, tenemos consultas. cualquier, Todo quedó muy cualquier, claro, don Alberto. cualquier cosa, cualquier duda, pues me encuentran por ahí en el correo oficial con el nombre Alberto García. Estoy para servirles en lo que les pueda ayudar y más bien muchas gracias por tomarse el ratito para venir acá, aunque sea de manera virtual. Don Alberto, muchísimas gracias. Vieras que desde la Escuela Judicial, nosotros que hemos tenido la experiencia de todas las actividades formativas, ¿verdad?, que se dan en justicia restaurativa, este tema que usted ha tocado el día de hoy es fundamental porque usted lo dijo ahora muy bien, a veces la gente se pone un poquito creativa, ¿verdad? Y le agrega o le quita cosas al guión y es un guión y eso es lo que yo quisiera apoyar de lo que usted nos comentó de manera tan clara. Y es que cuando existe un guión que ha sido probado, ¿verdad? Y ha probado tener éxito de la forma en que se ha implementado, de ahí es donde nosotros tomamos los altos niveles de éxito que tienen las reuniones restaurativas, ¿verdad? Entonces, cualquier cambio que se le haga, disculpe, denme un segundito, ¿verdad? Cualquier cambio que se le haga podría afectar el resultado de la reunión, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese llamado al orden que usted nos hace de manera tan respetuosa, creo que es muy necesario, ¿verdad? Que nosotros respetemos la metodología que se ha establecido en nuestro país, que es una metodología tan rigurosa, ¿verdad? Una metodología tan eficiente. Y ya que tenemos un modelo a seguir, que más bien lo aprovechemos para seguir replicando los resultados tan exitosos que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? No sé, don Alberto, si será que había alguna persona. Sí, Okay, en el chat. hay una pregunta de una compañera de nombre Patricia que nos pregunta la diferencia entre el proceso de justicia penal de adultos restaurativa y penal juvenil. Bueno, acá nos tenemos que, penal juvenil restaurativa. Por supuesto, tenemos que irnos a las diferencias que de por sí ya existen en ambas jurisdicciones. Y desde lo que se maneja, ¿verdad? Que son personas menores de edad, los principios que rigen eso, pero además la misma ley de justicia restaurativa establece a partir del artículo 14 y hasta el 28 las reglas para la justicia penal restaurativa de adultos. Y aquí se consideran, pues hay diferencias importantes de etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de juicio, ejecución. Sabemos que en penal juvenil no hay una etapa intermedia. Sabemos que la aplicación para, los requisitos para la conciliación, suspensión del proceso a prueba, son diferentes en adultos que en penal juvenil, la forma también de ejecución o no, que proceda o no la ejecución de la pena y, por supuesto, tiene muchos puntos de encuentro. Sin embargo, es a partir de esas condiciones específicas de cada jurisdicción que la misma ley de justicia penal restaurativa, ley de justicia restaurativa, perdón, establece
creo yo, un poco más en la cuestión de procedimiento, de las etapas, de la amplitud que hay en penal juvenil, las diferencias más importantes. Básicamente es eso, pero ahí en la Ley de Justicia Restaurativa lo remite prácticamente a las diferencias desde la ley, desde cada jurisdicción especializada en penal juvenil. Creo que era ese, doña Katia, nada más. Sí, sí, perfecto. Decía doña María Jesús Ugalde que coincide con usted en cuanto al perfil que debe tener la persona juzgadora facilitadora. Y dice que se alegra ver que jueces penales tan comprometidos, o sea, verlo, me imagino que como usted, a jueces penales tan comprometidos y sensibilizados en esta materia. Dice doña Yasmín, don Alberto, ¿han cambiado o se han ampliado los criterios para aplicar JR? Perdón, justicia restaurativa. Sí, Yasmín, yo tendría primero usted que preguntarle, ¿cambiado desde cuándo? ¿Ampliado desde cuándo? Porque si nos vamos a esta cuestión histórica que yo les contaba, desde el 2007, claro que han cambiado. Desde que vemos el protocolo que hay de forma general, al día de hoy han cambiado. Y además, más que si han cambiado, digamos, formalmente, yo creo que lo que ha existido es un cambio en las personas que están trabajando en justicia restaurativa, un cambio tendiente hacia la apertura para que sea aplicado de una manera más amplia, incluso, si por ahí va su pregunta, a casos de mayor gravedad, porque justicia restaurativa era algo por lo que yo decía, no quiero participar, lo dejaban anteriormente para cuestiones de poca monta, para cuestiones irrelevantes, pero ahora vemos que es un poco más amplio. Si vemos incluso hasta la misma ley de justicia restaurativa, tanto para adultos como para menores, vemos conciliaciones, suspensiones, con las excepciones que están ahí, pero yo siento que ha ido cambiando para bien, ampliándose un poco, y me parece que vienen cambios más importantes. Sí, ha cambiado un poco en cuanto a la mayor gravedad, que esperaría yo que sea todavía un cambio más importante y llevemos cosas graves. Claro, por supuesto, entendamos, justicia restaurativa no significa impunidad, ni mucho menos, ni tampoco que nos vamos a brincar los requisitos legalmente establecidos para salidas alternas o el abreviado. Pero sí, dentro del límite de esos, el respeto de esos límites, sí podríamos llevar situaciones más graves y que podrían tener un beneficio correcto o adecuado según los principios restaurativos. Pero sí, ¿qué efectos se genera la ausencia de alguna de las partes a la reunión restaurativa? Bueno, le puedo decir que en la práctica, como es voluntaria, si la persona no llega, la reunión restaurativa pues no se puede realizar. Si la reunión restaurativa no se realiza porque no llega una de las partes, pero hay alguna justificación que nos ha pasado, simplemente se reagenda, como cualquier diligencia judicial. Pero recordemos que es voluntario. Y además, entonces es voluntario. Si no llego, pues es que no quiero. Pero otra cuestión muy importante, no puede haber confrontación. En el momento en que una reunión restaurativa exista confrontación de las partes, se acabó. A veces queremos meter en justicia restaurativa, uno, cosas que no son justicia restaurativa, ¿verdad? Y además forzar a tener éxito en los procesos restaurativos. A veces no se puede. A veces la posición de las partes es confrontativa, de conflicto, ahí todavía vigente, no sirve. Mandémoslo a la vida ordinaria. No pasa nada. De hecho, las estadísticas nos van a decir el por qué no, y ahí se va, y no nos van a castigar ni nos van a decir nada. Entonces, esos son los efectos y cosas que hay que tomar en cuenta. No forcemos a que sea justicia restaurativa. Doña Katia, creo que ahora sí ya. Sí, yo creo que ahora sí ya estamos listos y listas con las consultas. Perfecto. Entonces, agradecerle nuevamente a don Alberto por su Para servirles. participación y bueno, a todas las personas que nos acompañaron. Vamos a dar un tiempito para que nos editen el video para poder ponerlo a disposición en el canal de YouTube de la Escuela Judicial, porque siempre nos empiezan a preguntar por el video. Muchas gracias, don Alberto. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Linda tarde. Hasta luego. Linda tarde para todas las personas.